En este preciso momento, mientras lees esto, el año 1969 todavía existe. No como un recuerdo, no como una grabación, sino como una realidad física tan real y sólida como el presente que estás experimentando ahora mismo. Einstein demostró algo que desafía toda intuición. El pasado no desaparece. El futuro ya existe. El tiempo no fluye, no avanza, no corre. Es una ilusión tan convincente que ningún ser humano en la historia pudo resistirse a ella hasta que las matemáticas nos obligaron a mirar la realidad de frente. Hoy descubriremos por qué el momento en que naciste, el momento en que morirás y este instante preciso existen simultáneamente en la estructura del universo. Si este tipo de revelaciones sobre la naturaleza de la realidad te fascinan, no olvides suscribirte al canal. Para comenzar a entender la paradoja del tiempo, primero necesitamos confrontar honestamente lo que creemos saber sobre él. Nuestra experiencia cotidiana del tiempo es absolutamente convincente. Sentimos que el presente es real y especial, que el pasado ha desaparecido y existe solo en nuestra memoria, y que el futuro aún no existe, que está por ser creado. Sentimos que el tiempo fluye, que avanza inexorablemente de un momento al siguiente, como un río que corre siempre en la misma dirección. Esta experiencia del tiempo es tan fundamental para nuestra existencia que ni siquiera la cuestionamos normalmente. Es la base de toda nuestra vida. Tomamos decisiones porque creemos que el futuro puede ser diferente del pasado. Recordamos porque creemos que el pasado fue real. Vivimos en el presente porque creemos que es el único momento que existe. Pero aquí está el problema. La física moderna dice que esta experiencia, por convincente que sea, no refleja la naturaleza real del tiempo. Lo que sentimos como el flujo del tiempo, ese río constante que corre del pasado hacia el futuro, no corresponde a ninguna propiedad objetiva del universo que los físicos hayan podido identificar. Esto no es una opinión minoritaria o una teoría especulativa. Es la conclusión que emerge de la teoría de la relatividad especial de Einstein, una de las teorías más verificadas experimentalmente en la historia de la ciencia. Y las implicaciones son profundas, incluso perturbadoras. Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos retroceder a la situación antes de Einstein. A finales del siglo XIX, los físicos generalmente asumían que el tiempo era absoluto y universal. Esto significa que si dos eventos ocurrían simultáneamente para un observador, ocurrían simultáneamente para todos los observadores en el universo, sin importar dónde estuvieran o cómo se estuvieran moviendo. Esta idea parece perfectamente razonable. Si dos relámpagos golpean la Tierra al mismo tiempo, ¿cómo podrían ser simultáneos para una persona y no simultáneos para otra? El tiempo es el tiempo, ¿verdad? Isaac Newton, quien codificó la física clásica en el siglo XVII, hizo exactamente esta suposición. En su sistema, el tiempo era como una corriente que fluía a la misma velocidad en todo el universo, independientemente de lo que sucediera dentro de él. Era el telón de fondo eterno e inmutable, contra el cual se desarrollaban todos los eventos. Pero había un problema. En el siglo XIX, los físicos estaban descubriendo cada vez más sobre la naturaleza de la luz. James Clerk Maxwell demostró que la luz era una onda electromagnética y calculó su velocidad, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Pero aquí surgió una pregunta inquietante. ¿300.000 kilómetros por segundo con respecto a qué? Cuando decimos que un tren viaja a 100 kilómetros por hora, entendemos que esto es relativo al suelo. Si corres en la misma dirección que el tren a 10 kilómetros por hora, el tren se aleja de ti a 90 kilómetros por hora. La velocidad es relativa al marco de referencia. Entonces, los físicos asumieron que la luz también debía tener un marco de referencia absoluto. Propusieron que el espacio estaba lleno de una sustancia invisible llamada éter luminífero, y que la velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo era relativa a este éter. Si la Tierra se movía a través del éter, la velocidad de la luz debería parecer diferente dependiendo de si viajabas en la dirección del movimiento de la Tierra o contra ella. En 1887,
Albert, Michelson y Edward Morley realizaron un experimento brillante para detectar este éter. Midieron la velocidad de la luz en diferentes direcciones, esperando encontrar pequeñas diferencias debido al movimiento de la Tierra. El resultado fue sorprendente y perturbador. No encontraron ninguna diferencia. La velocidad de la luz era exactamente la misma en todas las direcciones. Este resultado fue uno de los experimentos más famosos en la historia de la física, no porque confirmara lo que se esperaba, sino precisamente porque no lo hizo. La velocidad de la luz era invariable, independiente del movimiento del observador. Esto no tenía sentido dentro del marco newtoniano del tiempo absoluto. Durante años, los físicos intentaron explicar el resultado de Michelson y Morley sin abandonar la idea del tiempo absoluto. Pero ninguna explicación funcionaba completamente. Fue necesario un joven empleado de la oficina de patentes suiza llamado Albert Einstein para dar el salto conceptual que lo cambiaría todo. En 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial. Su punto de partida fue radical. En lugar de intentar explicar por qué la velocidad de la luz es constante, simplemente la aceptó como un principio fundamental. La velocidad de la luz en el vacío es siempre 300.000 kilómetros por segundo, sin importar cómo se mueva el observador o la fuente de luz. Pero si la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, entonces algo más debe ser variable. Einstein demostró que ese algo más era el tiempo mismo, y el espacio, y la simultaneidad de los eventos. La consecuencia más demoledora para nuestra concepción del tiempo fue lo que se llama la relatividad de la simultaneidad. Einstein demostró con matemáticas impecables que dos eventos que ocurren simultáneamente para un observador no ocurren necesariamente simultáneamente para otro observador que se mueve con respecto al primero. Déjame explicarte esto con un ejemplo concreto. Imagina un tren muy largo que viaja a alta velocidad. En el centro del tren hay una fuente de luz. Simultáneamente, la fuente emite dos destellos de luz, uno hacia el frente del tren y otro hacia la parte trasera. Para alguien parado en el centro del tren, los dos destellos llegarán a los extremos del tren al mismo tiempo. La fuente está equidistante de los dos extremos, y la luz viaja a la misma velocidad en ambas direcciones. Ahora imagina a alguien parado en la plataforma de la estación, viendo pasar el tren. Desde su perspectiva, los dos destellos también viajan a 300.000 kilómetros por segundo, porque la velocidad de la luz es constante para todos los observadores. Pero desde la plataforma, la parte trasera del tren se está moviendo hacia el destello que viaja hacia atrás, mientras que la parte delantera del tren se está alejando del destello que viaja hacia adelante. Esto significa que desde la perspectiva del observador en la plataforma, el destello llega a la parte trasera del tren antes que a la parte delantera. Los dos eventos que eran simultáneos para el observador en el tren no son simultáneos para el observador en la plataforma. Ambos observadores tienen razón. No es que uno esté cometiendo un error, es que la simultaneidad genuinamente no es absoluta. Depende del estado de movimiento del observador. Y si la simultaneidad no es absoluta, entonces el ahora, ese instante presente que sentimos tan vívidamente, tampoco es absoluto. Esta es la primera grieta en nuestra intuición sobre el tiempo. Y de esta grieta surge una visión completamente diferente de la naturaleza del tiempo y la realidad. La relatividad de la simultaneidad que descubrió Einstein tiene una consecuencia filosófica devastadora que él mismo reconoció y que los físicos han estado debatiendo desde entonces. Si el ahora no es universal, si lo que es presente para un observador es pasado o futuro para otro, entonces la distinción entre pasado, presente y futuro no es una característica objetiva del universo. Es una característica subjetiva de la perspectiva de cada observador. El físico y matemático Hermann Minkowski, quien fue profesor de Einstein, dio el siguiente paso crucial. En 1908, Minkowski propuso una reformulación matemática de la relatividad especial que unificaba el espacio y el tiempo en una sola entidad llamada espacio-tiempo. Esta no era solo una conveniencia matemática, era una descripción más profunda de la realidad. En el espacio-tiempo de Minkowski, los eventos no ocurren en un momento particular del tiempo.
Los eventos son puntos en una estructura de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. Un evento no es algo que sucede y luego desaparece. Es una ubicación permanente en el tejido del espacio-tiempo. Minkowski expresó esto con una elocuencia que todavía resuena. De ahora en adelante, el espacio por sí solo y el tiempo por sí solo están destinados a desvanecerse en meras sombras, y solo una especie de unión de los dos preservará una realidad independiente. Lo que Minkowski estaba diciendo es profundo. El espacio y el tiempo no son dos cosas separadas. Son dos aspectos de una misma cosa. Y en esta estructura unificada, todos los eventos, pasados, presentes y futuros, existen con igual realidad como ubicaciones en el espacio-tiempo. Esta visión se conoce como el universo bloque o eternismo. La idea es que el universo completo, desde el Big Bang hasta el fin del cosmos, existe como una estructura cuatridimensional fija. No hay nada especial sobre el ahora. El presente no es más real que el pasado o el futuro. Son simplemente diferentes ubicaciones en el bloque del espacio-tiempo. Imagina una novela. Todos los capítulos existen simultáneamente en el libro físico. El capítulo 1 no desaparece cuando llegas al capítulo 10. El capítulo final existe en el libro aunque todavía no lo hayas leído. Lo que cambia es la posición del lector, no la existencia de los capítulos. El universo bloque propone que la realidad es similar. Todos los momentos del tiempo existen simultáneamente en la estructura del universo. Lo que cambia es la posición de nuestra conciencia a lo largo de la dimensión temporal. Pero espera, podrías objetar. ¿No sentimos claramente que el tiempo pasa? ¿No experimentamos el presente como algo vívido e inmediato, mientras que el pasado se siente distante y el futuro incierto? ¿Cómo puede ser que esta experiencia tan poderosa sea una ilusión? Esta es una pregunta profunda, que merece una respuesta cuidadosa. Los defensores del universo bloque no niegan que tenemos la experiencia del flujo del tiempo. Lo que argumentan es que esta experiencia es una característica de la conciencia, no una característica del universo físico. Considera esto. Cuando lees un libro, experimentas la historia como si se desenvolviera en el tiempo. Primero el capítulo 1, luego el 2, y así sucesivamente. Tienes una sensación de que la historia avanza, de que los eventos anteriores son pasado y los eventos futuros son porvenir. Pero todo esto existe simultáneamente en el libro. La experiencia de avance es creada por el proceso de leer, no por alguna propiedad intrínseca del libro. Los defensores del universo bloque argumentan que algo similar sucede con nuestra experiencia del tiempo. Nuestra conciencia lee el universo a lo largo de la dimensión temporal. La sensación de que el tiempo fluye es creada por este proceso de lectura, pero la estructura que estamos leyendo es estática y completa. Hay evidencia física que apoya esta visión. Una de las consecuencias más extraordinarias de la relatividad especial es la dilatación del tiempo. Einstein demostró que el tiempo transcurre más lentamente para objetos en movimiento comparados con objetos estacionarios. Esto no es una ilusión o una distorsión de los relojes. Es un cambio real en la tasa a la cual transcurre el tiempo. Este efecto ha sido verificado experimentalmente con una precisión extraordinaria. En 1971, los físicos Joseph Haffel y Richard Keating llevaron relojes atómicos extremadamente precisos en aviones alrededor del mundo, mientras relojes idénticos permanecían en tierra. Cuando regresaron, los relojes en los aviones mostraban una hora ligeramente diferente a los relojes en tierra, exactamente como predecía la relatividad. El sistema de posicionamiento global, el GPS que usas en tu teléfono o automóvil, requiere correcciones relativistas para funcionar correctamente. Los satélites GPS se mueven a velocidades de aproximadamente 14.000 km por hora y están en un campo gravitacional más débil que en la superficie terrestre. Ambos efectos hacen que los relojes en los satélites corran a diferentes tasas que los relojes en tierra. Sin correcciones para estos efectos, los errores de navegación se acumularían a varios kilómetros por día. Pero,
La implicación más profunda de la dilatación del tiempo para nuestra pregunta sobre el universo bloque es esta. Si el tiempo puede correr más rápido o más lento, dependiendo del movimiento y la gravedad, entonces el tiempo no puede ser un flujo universal que arrastra todo consigo. Es más parecido a una dimensión en la que los objetos pueden moverse a diferentes velocidades. Y si el tiempo es una dimensión, entonces tiene sentido que todos los puntos a lo largo de esa dimensión existan, de la misma manera que todos los puntos a lo largo de las dimensiones espaciales existen. El pasado no desaparece más de lo que un lugar distante deja de existir cuando te alejas de él. Considera este experimento mental propuesto por el físico australiano Paul Davies. Imagina que hay un alienígena en una galaxia a 1000 millones de años luz de distancia. Ese alienígena está caminando hacia nuestra galaxia. Debido a la relatividad de la simultaneidad, lo que es ahora para ese alienígena incluye eventos en la Tierra que están en nuestro futuro, quizás eventos que ocurrirán dentro de miles de años. Ahora imagina que el alienígena gira y camina en la dirección opuesta, alejándose de nuestra galaxia. Ahora lo que es ahora para ese alienígena incluye eventos en la Tierra que están en nuestro pasado, quizás eventos de la era de los dinosaurios. El alienígena no ha hecho nada dramático, solo ha cambiado de dirección al caminar. Pero lo que cuenta como su presente en la Tierra ha cambiado drásticamente, abarcando miles de millones de años de historia terrestre. Esto solo tiene sentido si todos esos eventos, pasado, presente y futuro, existen simultáneamente en la estructura del universo. Este argumento, conocido como el argumento de Riddick-Putnam o el argumento del alienígena andante, es uno de los más convincentes a favor del universo bloque. Fue presentado independientemente por los físicos C. W. Riddick y Hilary Putnam en la década de 1960 y es considerado uno de los argumentos más sólidos para el eternismo. La lógica es simple, pero devastadora para nuestra concepción habitual del tiempo. Si existe un presente relativo al alienígena que incluye eventos que para nosotros son pasado o futuro, y si ese presente es real para el alienígena, entonces esos eventos pasados y futuros deben ser reales. No pueden ser reales para el alienígena y no reales para nosotros. La realidad no depende del observador de esa manera. Esto nos lleva a una de las afirmaciones más extraordinarias en la física. El pasado no ha desaparecido. Los eventos que llamamos pasado son tan reales ahora como lo eran cuando ocurrieron. Simplemente están en una ubicación diferente en la estructura del espacio-tiempo. De la misma manera que una ciudad distante es tan real como la ciudad en la que te encuentras, simplemente está en una ubicación diferente en el espacio. Tu infancia existe. El día en que naciste existe. Los momentos que has amado y los que has lamentado, todos existen en la estructura inmutable del espacio-tiempo. No como recuerdos, no como registros, sino como realidades físicas tan concretas como el momento presente. Y si el pasado existe, el futuro también. El día en que morirás ya existe en el espacio-tiempo. Los eventos que sucederán mañana, el año próximo, el siglo que viene, todos ya tienen una ubicación en la estructura del universo. No están por ser creados. Ya están ahí, esperando que nuestra conciencia los alcance en su viaje a través de la dimensión temporal. Esta idea puede parecer aterradora o liberadora, dependiendo de tu perspectiva. Pero antes de sacar conclusiones filosóficas, necesitamos explorar más profundamente la evidencia física, los argumentos en contra y las alternativas al universo bloque que los físicos han propuesto. El universo bloque es una visión poderosa y matemáticamente coherente del tiempo. Pero no está exenta de problemas y objeciones serias. Los físicos y filósofos han propuesto varias alternativas, cada una intentando preservar algunos aspectos de nuestra intuición sobre el tiempo mientras acepta las consecuencias de la relatividad. La objeción más inmediata al universo bloque es el problema del libre albedrío. Si el futuro ya existe en la estructura del espacio-tiempo, si los eventos de mañana ya tienen una ubicación fija en el universo bloque, entonces nuestras decisiones no pueden cambiar nada. Todo está determinado. El libro ya está escrito,
y nosotros simplemente lo leemos sin poder alterar su contenido. Esta implicación es profundamente perturbadora para muchas personas. La sensación de que podemos elegir, de que nuestras decisiones importan y moldean el futuro, es fundamental para nuestra experiencia de ser humanos. Si el universo bloque es correcto, esta sensación de elección sería también una ilusión, una característica de nuestra conciencia que no corresponde a ninguna realidad física. Los defensores del universo bloque tienen varias respuestas a esta objeción. Algunos argumentan que el libre albedrío y el determinismo no son incompatibles, que podemos tener libre albedrío en un universo determinista, porque el libre albedrío simplemente significa actuar de acuerdo con nuestros propios deseos y razonamientos, no que podamos romper las leyes de la física. Otros argumentan que la mecánica cuántica, de la que hablaremos más adelante, introduce genuina indeterminación en el universo, lo que podría ser compatible con alguna forma de libre albedrío, incluso en un universo bloque. Pero hay una alternativa al universo bloque que intenta preservar la realidad del presente sin abandonar la relatividad. Se llama el presentismo, y sostiene que solo el presente es real. El pasado ya no existe y el futuro todavía no existe. Solo hay un instante presente que es objetivamente real. El problema con el presentismo es que choca directamente con la relatividad de la simultaneidad de Einstein. Si solo el presente es real, pero lo que es presente es diferente para diferentes observadores, entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el presente real? ¿El de un observador estacionario? ¿El de uno en movimiento? No hay una manera de privilegiar un observador sobre otro sin abandonar uno de los principios fundamentales de la relatividad. Los filósofos que defienden el presentismo han propuesto soluciones elaboradas a este problema, como la idea de que hay un marco de referencia privilegiado que define el presente real, aunque no podamos detectarlo. Pero esto contradice la esencia de la relatividad, que establece que no hay marcos de referencia privilegiados. Una tercera alternativa es el posibilismo o universo en crecimiento. Esta visión sostiene que el pasado es real, ya que los eventos pasados han ocurrido y no pueden ser cambiados. Pero el futuro no existe todavía. El universo es como un bloque que crece, con el presente siendo el borde en expansión donde nuevos eventos se añaden continuamente a la realidad. El universo en crecimiento tiene cierto atractivo intuitivo, porque preserva la asimetría que sentimos entre el pasado, que es fijo e inmutable, y el futuro, que parece abierto y no determinado. Pero también enfrenta el problema de la relatividad de la simultaneidad. Si el presente es el borde del bloque en crecimiento, ¿qué determina exactamente qué eventos están en el borde para diferentes observadores en movimiento relativo? Ahora llegamos a la complicación más profunda de todas, la mecánica cuántica. Mientras que la relatividad especial y general de Einstein sugieren fuertemente el universo bloque, la mecánica cuántica, la teoría que describe el comportamiento de partículas subatómicas, parece introducir una indeterminación fundamental en el universo que desafía la idea de que el futuro ya está fijo. En la mecánica cuántica, las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son medidas. Un electrón no tiene una posición o velocidad definida antes de que lo midamos. Existe en lo que se llama una superposición de múltiples estados posibles. Solo cuando realizamos una medición, el electrón colapsa en un estado definido. Esto sugiere que el futuro no está completamente determinado. Hay eventos cuyo resultado es genuinamente incierto hasta que ocurren. La desintegración de un átomo radiactivo, por ejemplo, no ocurre en un momento predeterminado. Hay simplemente una probabilidad de que ocurra en cualquier momento dado. Si el futuro incluye eventos genuinamente indeterminados, entonces, ¿cómo puede ya existir en el universo bloque? ¿Cómo puede haber una ubicación fija en el espacio-tiempo para un evento cuyo resultado es probabilístico? Esta tensión entre la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica es uno de los grandes problemas no resueltos de la física. Las dos teorías son individualmente las más exitosas en la historia de la ciencia, pero son fundamentalmente incompatibles en ciertos aspectos. Unificarlas en una teoría coherente,
la teoría cuántica de la gravedad, es el mayor objetivo de la física teórica moderna. Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica tienen diferentes implicaciones para la naturaleza del tiempo. La interpretación de los muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, sugiere que en cada evento cuántico el universo se divide en múltiples ramas, cada una correspondiente a un resultado posible diferente. En esta visión, el futuro sí existe, pero existe en múltiples versiones paralelas. La interpretación de Copenhague, la más tradicional, sugiere que la función de onda cuántica, que describe las probabilidades de diferentes resultados, colapsa cuando se realiza una medición. Pero esto introduce el problema de qué cuenta como una medición y quién o qué realiza el colapso. La interpretación de la mecánica cuántica relacional, propuesta por Carlo Rovelli, sugiere que no hay estados cuánticos absolutos. Los estados cuánticos solo tienen significado en relación con sistemas específicos que interactúan. Esto se relaciona profundamente con la relatividad del tiempo, ya que sugiere que la realidad misma es relacional, no absoluta. Rovelli es también conocido por su trabajo en gravedad cuántica de bucles, una teoría que intenta unificar la relatividad general y la mecánica cuántica. Una de las conclusiones más sorprendentes de este trabajo es que en el nivel más fundamental, el tiempo puede no existir en absoluto. Las ecuaciones de la gravedad cuántica de bucles no contienen una variable de tiempo. La ecuación fundamental de Wheeler y de Witt, que intenta describir la función de onda del universo completo, no tiene tiempo en ella. Esto sugiere que el tiempo podría ser una propiedad emergente que surge de la interacción de sistemas físicos complejos, no una característica fundamental del universo. Esta idea es profundamente contraintuitiva. ¿Cómo puede algo tan fundamental para nuestra experiencia como el tiempo no ser fundamental en la física? Pero hay precedentes para esto. La temperatura no es una propiedad fundamental de las partículas individuales. Emerge del movimiento colectivo de muchas partículas. La presión no es fundamental tampoco. Emerge de las colisiones de moléculas con las paredes de un recipiente. Quizás el tiempo es similar. En el nivel de partículas individuales o en el nivel cosmológico más fundamental, el tiempo simplemente no existe. Emerge de la interacción de sistemas físicos complejos, de la correlación entre estados de diferentes partes del universo. Si esto es correcto, entonces nuestra pregunta sobre si el pasado, presente y futuro existen simultáneamente se vuelve aún más compleja. Si el tiempo no es fundamental, sino emergente, entonces la pregunta de si existe, en algún sentido profundo, se vuelve ambigua. Hay también la cuestión de la flecha del tiempo. Incluso si aceptamos el universo bloque y la existencia simultánea de todos los momentos, sigue siendo verdad que experimentamos el tiempo como algo que fluye en una dirección, del pasado hacia el futuro y nunca al revés. ¿Por qué? La mayoría de las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Si grabas un video de partículas subatómicas interactuando y lo reproduces al revés, la física de ese video al revés sería igualmente válida. Las leyes de la física no distinguen entre pasado y futuro a nivel fundamental. Entonces, ¿por qué el tiempo tiene una dirección en nuestra experiencia? La respuesta más aceptada involucra el concepto de entropía y la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, el desorden, siempre aumenta en un sistema cerrado. El pasado tiene menor entropía que el futuro porque el universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja, el Big Bang. La flecha del tiempo, la dirección en la que experimentamos que el tiempo fluye, apunta en la dirección del aumento de entropía. Recordamos el pasado y no el futuro porque el pasado tiene menor entropía. Y los registros, incluyendo la memoria, son posibles porque son estados de baja entropía, que codifican información sobre estados anteriores de menor entropía. Esta explicación de la flecha del tiempo en términos de entropía es fascinante, pero también plantea una pregunta profunda. ¿Por qué el universo comenzó en un estado de entropía tan baja? Esta es una de las preguntas más profundas en cosmología, y su respuesta podría estar relacionada con la naturaleza más fundamental del tiempo. Hemos explorado la física del tiempo, el universo bloque,
las alternativas y las complicaciones que introduce la mecánica cuántica. Pero hay una dimensión de este problema que la física sola no puede resolver completamente: la relación entre el tiempo y la conciencia. Porque la paradoja más profunda no es sólo que el pasado y el futuro existan, sino que nosotros, seres conscientes, experimentamos el tiempo de una manera que parece contradecir esta realidad física. El filósofo y físico Julian Barbour es uno de los pensadores más radicales sobre la naturaleza del tiempo. En su libro El fin del tiempo, publicado en 1999, Barbour propone una visión aún más extrema que el universo bloque. Argumenta que el tiempo no existe en absoluto, ni siquiera como una dimensión del espacio-tiempo. Barbour propone que lo que llamamos el universo es en realidad una colección de configuraciones instantáneas, cada una completamente atemporal. Llama a estas configuraciones ahoras. No hay movimiento entre estos ahoras, no hay flujo del tiempo. Simplemente hay una inmensa colección de instantáneas, cada una real y eterna, sin ninguna conexión temporal entre ellas. Según Barbour, la sensación de que el tiempo pasa, la experiencia de movernos de un momento al siguiente, es creada por el hecho de que cada configuración instantánea del universo contiene en sí misma la estructura de lo que parece ser un pasado. Las memorias en tu cerebro, los registros en los libros, las huellas en el suelo, todo esto crea la ilusión de un pasado sin que ese pasado haya existido realmente como algo separado del presente. Esta visión es extremadamente difícil de aceptar intuitivamente. Parece contradecir no solo nuestra experiencia, sino también lo que parece ser el sentido común más básico. Y sin embargo, Barbour argumenta que es la conclusión más coherente con las ecuaciones fundamentales de la física. Ahora bien, dejemos por un momento la física más especulativa y volvamos a algo más firmemente establecido: la psicología y la neurociencia del tiempo. Porque incluso si el universo bloque es correcto, sigue siendo fascinante preguntarse por qué nuestra conciencia experimenta el tiempo de la manera en que lo hace. Los neurocientíficos han descubierto que nuestra percepción del tiempo es notablemente maleable y a menudo inexacta. El cerebro no registra el tiempo de manera uniforme. En situaciones de peligro extremo, el tiempo parece ralentizarse. En momentos de aburrimiento, parece acelerarse. Cuando estamos completamente absortos en algo que disfrutamos, el tiempo parece desaparecer. Hay un fenómeno particularmente interesante llamado el efecto telescópico. Los eventos recientes parecen más lejanos en el tiempo de lo que realmente son, mientras que los eventos distantes parecen más cercanos. Esto se debe a cómo el cerebro indexa los recuerdos en función de la cantidad de detalles disponibles. Los recuerdos recientes tienen muchos detalles, lo que los hace sentir como si hubieran ocurrido hace más tiempo. Los recuerdos distantes tienen menos detalles, lo que los hace sentir más cercanos. Los experimentos de Benjamin Libet en la década de 1980 revelaron algo aún más perturbador sobre el tiempo y la conciencia. Libet descubrió que la actividad cerebral asociada con el inicio de un movimiento voluntario comienza aproximadamente 500 milisegundos antes de que la persona sea consciente de haber decidido hacer el movimiento. Esto sugiere que lo que experimentamos como decidir hacer algo es en realidad la conciencia de una decisión que el cerebro ya ha tomado. No somos conscientes del proceso de decisión en tiempo real, sino solo de su resultado con un cierto retraso. Lo que sentimos como el ahora de la decisión consciente es en realidad el pasado del proceso neuronal que la generó. Las implicaciones para el libre albedrío y la naturaleza del presente consciente son profundas. Si nuestra conciencia del presente tiene un retraso de medio segundo con respecto a los procesos neuronales subyacentes, entonces lo que experimentamos como ahora es siempre un poco pasado. Nunca experimentamos el verdadero presente, solo una versión ligeramente retrasada y reconstruida de él. El filósofo Daniel Dennett ha argumentado que esto, junto con otras evidencias de la neurociencia, sugiere que la conciencia no es un espectador pasivo del flujo del tiempo. Es un procesador activo que construye una narrativa coherente de la experiencia temporal
a partir de señales que llegan al cerebro en diferentes momentos y con diferentes retrasos. Nuestro cerebro está constantemente haciendo predicciones sobre el futuro, comparándolas con lo que realmente ocurre y ajustando su modelo del mundo. La experiencia fluida y continua del tiempo que tenemos es una construcción, una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo para hacer coherente un proceso que a nivel neurológico es mucho más fragmentado y discontinuo. Esto se relaciona con una observación sorprendente. Las personas con ciertas condiciones neurológicas experimentan el tiempo de maneras radicalmente diferentes. Las personas con enfermedad de Parkinson a menudo reportan que el tiempo parece ralentizarse dramáticamente. Las personas con ciertas formas de depresión reportan que el tiempo parece casi detenerse. Las personas bajo la influencia de ciertas sustancias psicodélicas reportan experiencias de atemporalidad total. Estas variaciones en la experiencia del tiempo sugieren que lo que sentimos como el flujo del tiempo es una construcción cerebral que puede variar significativamente dependiendo del estado del sistema nervioso. Si el tiempo fuera una característica objetiva del universo que simplemente registramos pasivamente, esperaríamos que nuestra experiencia de él fuera mucho más constante y uniforme. Hay también la cuestión de cómo el tiempo se relaciona con la identidad personal. Si aceptamos el universo bloque, que todos los momentos de tu vida existen simultáneamente, entonces, ¿cuál de todas esas versiones temporales de ti mismo eres tú? ¿Eres la versión de hoy o eres toda la extensión temporal de tu vida desde el nacimiento hasta la muerte? El filósofo Derek Parfit exploró esta cuestión en profundidad en su obra Razones y Personas, publicada en 1984. Parfit argumentó que la identidad personal a través del tiempo es mucho más tenue de lo que pensamos. No hay una esencia inmutable que persiste a través del tiempo. Lo que llamamos yo es una serie de estados mentales conectados por continuidad psicológica. Si esto es correcto, y si el universo bloque también es correcto, entonces la imagen de ti que emerge es extraordinariamente diferente de cómo normalmente te concebimos. No eres un punto de conciencia que viaja a través del tiempo, dejando el pasado atrás y avanzando hacia el futuro. Eres una estructura cuatridimensional extendida en el espacio-tiempo, tan real en tu versión de infancia como en tu versión actual, todas ellas coexistiendo en la estructura eterna del universo bloque. Esta es una imagen extraña y difícil de aceptar, pero también tiene una profunda belleza. Significa que los momentos que has amado, las experiencias que han definido quién eres, los seres queridos que ya no están contigo en el presente, nada de eso ha desaparecido realmente. Todos existen como realidades permanentes en el tejido del universo. La astrofísica y divulgadora científica Janna Levin ha explorado estas ideas en sus escritos, sugiriendo que la forma en que pensamos sobre la muerte podría cambiar fundamentalmente si aceptamos el universo bloque. La muerte no sería el fin de la existencia de una persona. Sería simplemente el límite temporal de la extensión espacio-temporal de esa persona. Todo lo que fue esa persona todavía existe en el universo bloque, inmutable y eterno. Esta perspectiva resuena de maneras interesantes con intuiciones que los seres humanos han tenido desde tiempos inmemoriales. Muchas tradiciones religiosas y espirituales tienen visiones del tiempo que se parecen, en ciertos aspectos, al universo bloque. La idea de que Dios ve todo el tiempo simultáneamente, que el pasado y el futuro son igualmente presentes para una conciencia eterna, tiene cierta resonancia con la visión física del espacio-tiempo de Minkowski. El poeta T.S. Eliot, en sus 4 cuartetos, escribió algo que parece anticipar estas ideas. El tiempo presente y el tiempo pasado están quizás ambos presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Esta intuición poética, expresada décadas antes de que las implicaciones filosóficas del universo bloque fueran ampliamente discutidas, sugiere que esta visión del tiempo resuena con algo profundo en la experiencia humana. La física del siglo XX nos ha llevado a conclusiones que los poetas y místicos intuyeron, pero que la ciencia ahora puede describir con precisión matemática. El tiempo no es lo que parece.
El pasado no se ha ido, el futuro ya existe, y el presente, ese instante que sentimos tan vívido y especial, podría ser simplemente una construcción de nuestra conciencia navegando una realidad que existe completa y eterna más allá de nuestra percepción limitada. Hemos recorrido un camino extraordinario. Comenzamos con una pregunta aparentemente simple sobre si el pasado, presente y futuro existen simultáneamente, y hemos llegado a los bordes más profundos de la física, la filosofía, la neurociencia y la experiencia humana. Es momento de reflexionar sobre lo que todo esto significa para nosotros, para cómo vivimos, cómo recordamos y cómo encontramos significado en una existencia temporal. Lo primero que debemos reconocer es la honestidad intelectual que requiere este tema. No tenemos respuestas definitivas. La física moderna nos da fuertes razones para creer que el universo bloque podría ser correcto, que todos los momentos del tiempo coexisten en la estructura del espacio-tiempo. Pero también tenemos la mecánica cuántica, con su indeterminación aparente, y las profundas preguntas sin resolver sobre cómo unificar la relatividad con la física cuántica. Lo que sí tenemos es algo igualmente valioso: una comprensión más profunda de por qué el tiempo es tan misterioso, de por qué las preguntas que parece resolver la física abre otras aún más profundas, y de cómo nuestra experiencia del tiempo, aunque sea una construcción o una ilusión, es también uno de los aspectos más fundamentales de lo que significa ser humano. Considera lo que significa que el presente no sea universal, que lo que es ahora para ti sea diferente de lo que es ahora para alguien en movimiento relativo con respecto a ti. A velocidades cotidianas y distancias terrestres, estas diferencias son infinitesimalmente pequeñas, completamente imperceptibles. Pero en el cosmos, donde las distancias son de años luz y los objetos se mueven a fracciones significativas de la velocidad de la luz, las diferencias en los ahoras pueden ser enormes. Esto significa que la pregunta ¿qué está pasando en este momento en el otro extremo del universo? Carece literalmente de sentido. No hay un este momento universal. Hay tu momento, definido por tu posición y movimiento en el espacio-tiempo. Hay el momento de cualquier otro observador, definido por su posición y movimiento. Y estos momentos son genuinamente diferentes. Esta fragmentación del ahora cósmico es una de las cosas más extrañas que la física moderna nos ha revelado. El universo no tiene un tiempo global que TikTok avance uniformemente para todos. Es una estructura de 4 dimensiones donde cada camino a través del espacio-tiempo tiene su propio tiempo local. Y sin embargo, para nosotros, en nuestra vida cotidiana en la superficie de la Tierra, con velocidades que son fracciones minúsculas de la velocidad de la luz, el tiempo parece completamente uniforme y universal. Podemos coordinar nuestras vidas, llegar a citas puntuales, organizar la historia en una secuencia coherente. La relatividad del tiempo es real pero completamente imperceptible a escalas humanas. Esto nos da una perspectiva importante. La física del tiempo y la experiencia humana del tiempo son dos cosas diferentes, ambas válidas en sus respectivos dominios. La física nos dice que el tiempo es relativo, que el pasado podría existir eternamente en el espacio-tiempo, que el flujo del tiempo podría ser una ilusión. La experiencia humana nos dice que el tiempo importa, que el pasado tiene peso emocional, que el futuro tiene posibilidades, que el presente es el único lugar donde podemos actuar. Ninguna de estas perspectivas invalida a la otra. Son descripciones de la realidad en diferentes niveles, para diferentes propósitos. Hay una paradoja hermosa en el corazón de todo esto. Si el universo bloque es correcto, si todos los momentos de tu vida existen permanentemente en el espacio-tiempo, entonces en cierto sentido nada se pierde jamás. Cada momento de alegría, cada encuentro significativo, cada experiencia que has valorado, todo existe eternamente en la estructura del universo. El tiempo no los borra, simplemente cambia su posición relativa a tu ahora. Pero esta misma eternidad plantea una pregunta sobre el significado. Si todo ya existe, si el futuro es tan real como el presente, ¿tiene sentido esforzarse, crecer, cambiar?
Si mi yo futuro ya existe en el universo bloque, ¿por qué importa lo que haga hoy? La respuesta, creo, es que el significado no depende de la ontología del tiempo. No importa si el futuro ya existe o no. Lo que importa es que tu experiencia de ese futuro está determinada por las decisiones que tomas en el presente. Incluso si el universo bloque es correcto, el camino a través del espacio-tiempo que constituye tu vida es el resultado de tus elecciones, tus acciones, tu carácter. Desde dentro de tu propia perspectiva temporal, el futuro siempre será incierto, las posibilidades siempre estarán abiertas, y tus decisiones siempre importarán. El hecho de que el universo bloque contenga todos los resultados posibles no cambia la experiencia vivida de navegar ese bloque desde adentro. El físico y filósofo David Deutsch tiene una forma hermosa de expresar esto. Argumenta que incluso en un universo determinista o en un universo bloque, nuestras decisiones son causalmente eficaces. La versión futura de ti que existe en el universo bloque es exactamente la versión que resulta de las decisiones que tomas ahora. Tu yo futuro no está ahí independientemente de lo que hagas. Está ahí como consecuencia de lo que haces. Esto nos lleva a una de las reflexiones más profundas que esta exploración del tiempo puede ofrecernos. Si todos los momentos coexisten, si el pasado es tan real como el presente, entonces los momentos que hemos vivido, las personas que hemos amado, las experiencias que han dado forma a quienes somos, todas son permanentes. No en nuestra memoria, que es imperfecta y se desvanece, sino en la estructura del universo mismo. Cuando alguien que amamos muere, nuestra tendencia es pensar que ha desaparecido, que solo queda el recuerdo. Pero si el universo bloque es correcto, la persona que amamos no ha desaparecido. Su vida completa, cada momento de su existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, existe como una realidad permanente en el tejido del espacio-tiempo. No podemos acceder a esos momentos, así como no podemos volver a un lugar distante sin viajar hasta allí. Pero existen. Esta idea no resuelve el dolor de la pérdida. El dolor es real, la ausencia es real. El deseo de que esa persona estuviera aquí en el presente es completamente comprensible. Pero quizás puede ofrecer un tipo diferente de consuelo. No la ilusión de que la pérdida no es real, sino la comprensión de que lo que fue amado tiene una permanencia que trasciende el tiempo vivido. El tiempo también nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento. La física moderna nos ha mostrado que muchas de nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad son incorrectas o incompletas. El espacio no es fijo, la masa no es constante, la simultaneidad no es absoluta, y el tiempo podría no ser lo que parece. Esto requiere una especie de humildad epistémica, un reconocimiento de que nuestras mentes evolucionaron para navegar un entorno muy específico y a escalas muy particulares. Somos buenos detectando depredadores a distancias de metros, estimando velocidades de objetos que se mueven a pocos metros por segundo, percibiendo tiempos que van de milisegundos a décadas. Pero el universo opera a escalas y velocidades que están completamente fuera de nuestro rango evolutivo, y en esas escalas las reglas son diferentes. La física nos obliga a salir de la zona de confort de la intuición y confiar en las matemáticas para guiarnos. Las matemáticas no siempre nos dicen lo que queremos escuchar, pero son extraordinariamente confiables. Y lo que nos dicen sobre el tiempo, aunque contraintuitivo, ha sido verificado con precisiones asombrosas en innumerables experimentos. Vivimos inmersos en una paradoja. Por un lado, el tiempo es la sustancia de nuestra vida. Cada decisión que tomamos, cada relación que cultivamos, cada experiencia que buscamos, todo se desarrolla en el tiempo. El tiempo es el medio en el que existe la experiencia consciente. Sin tiempo no habría historia, no habría crecimiento, no habría amor, no habría ninguna de las cosas que hacen que la vida valga la pena. Por otro lado, la física nos dice que el tiempo podría ser una ilusión, que el flujo que sentimos tan vividamente podría ser una construcción de nuestra conciencia navegando una estructura que existe completa y eterna. El presente que sentimos tan especial y real
podría no ser objetivamente diferente del pasado o del futuro. ¿Cómo reconciliamos estas dos perspectivas? Quizás no necesitamos reconciliarlas. Quizás podemos mantener ambas simultáneamente, como hacemos con la dualidad onda-partícula de la física cuántica. En ciertos contextos, la luz se comporta como una onda. En otros, se comporta como partículas. No son contradictorias, son complementarias, cada una revelando un aspecto diferente de una realidad que es más rica y compleja que cualquier descripción única. Del mismo modo, el tiempo como experiencia vivida y el tiempo como estructura física son dos aspectos complementarios de una realidad que trasciende cualquier descripción única. Vivir plenamente en el tiempo, mientras comprendemos su naturaleza profunda, no es una contradicción. Es la condición humana elevada a su máxima expresión. La próxima vez que mires tu reloj, recuerda que no está midiendo el flujo de algo que existe objetivamente ahí afuera. Está midiendo el movimiento relativo de tu posición a través de una estructura que podría existir completa y eterna. El tic-tac del reloj no marca la creación de nuevos momentos. Podría estar simplemente indicando dónde estás en un mapa que ya existe completo. Y la próxima vez que pienses en alguien que ya no está, recuerda que si la física del universo bloque es correcta, todos los momentos que compartiste con esa persona existen todavía, permanentes e inmutables en el tejido del espacio-tiempo. No como recuerdos, no como sombras, sino como realidades físicas tan concretas, como el momento en que lees estas palabras. Somos seres temporales en un universo que podría ser eterno. Viajamos a través del tiempo sin poder salir de él, sin poder ver su estructura completa desde afuera. Pero tenemos algo extraordinario: la capacidad de preguntar, de investigar, de construir teorías matemáticas que nos revelan verdades sobre la realidad que están completamente más allá de nuestra experiencia directa. En ese sentido, somos más que viajeros del tiempo. Somos cartógrafos del tiempo, trazando mapas de una dimensión que habitamos, pero que nunca podremos ver desde afuera. Y esos mapas, imperfectos y siempre en revisión, son uno de los logros más extraordinarios de la mente humana. Si esta exploración de la naturaleza más profunda del tiempo te ha fascinado, si te ha hecho ver el presente con nuevos ojos y el pasado con nueva perspectiva, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios más profundos del universo. Porque hay preguntas que nos esperan, tan profundas como esta, que cambiarán para siempre la manera en que ves la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del tiempo. Hasta nuestra próxima exploración.